Presentación en 3, 2, 1. No soportó una de las sesiones de hemodiálisis a las que estaba sometido en los últimos años. Sabíamos que próximo a los 90 estos procedimientos de lavado de sangre le podían causar arritmias cardíacas y, como le llaman los médicos, una muerte súbita. Eso, muerte súbita, game over, fin de la partida, jaque mate. Frases estúpidas que se te cruzan por la mente porque crees que estás preparado para estas noticias. Hoy, en Somos Libros, seámoslo siempre, Ricardo Sumalabi. Salazar Núñez, conductor del podcast de Somos Libros, seámoslo siempre. Estamos aquí en Ibero Larcomar. Aquí vamos a hacer muchísimas de nuestras entrevistas y quiero recordarles que por favor nos sigan en Instagram en @JosemaríaSomosLibros, nos sigan en Facebook en Somos Libros Seámoslo Siempre, y también en Spotify, SoundCloud y YouTube, que todas las semanas sacamos contenidos, y estén atentos que vamos a estar sacando distintas novedades y sorpresas y promociones para ustedes. Muchísimas gracias y recuerden, Somos Libros, seámoslo siempre. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí, como anunciamos, con Ricardo Sumalabi. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José María? Bueno, muchas gracias por venir. Esta es ya tu tercera vez en Somos Libros. Sí, ya soy casero. Ya sí, y la primera en esta nueva versión de podcast. Y quería, para un poco ver cómo va esta conversación, empezar por lo clásico. ¿Cómo empezaste escribiendo? ¿Cómo un poco empieza tu... Ya, bueno, a ver, literatura? Es curioso porque uno lo responde tan continuamente, claro, que llega un momento en que ya te pierdes en algunos datos, empiezas ya a confundir o haces ficción, claro, de tus orígenes. Bueno, a ver, de lo que tengo memoria es que de una manera ya más seria fue ya estando en la universidad. Yo ingresé a la Universidad Católica para estudiar, supuestamente iba a ser un ingeniero mecánico, pero en el camino, en lugar de enfrascarme cada vez más en la literatura de las ciencias, la literatura, la de ficción, me fue atrayendo cada vez más. Llevé un curso de literatura peruana con un profesor que ahora enseña en Estados Unidos, Roberto Forms, que para mí fue fundamental, y creo que nunca he tenido la oportunidad de decírselo, a ver si él escucha un curso en la Católica. En ciencias, sí, de literatura peruana, que era un curso electivo, lo llevé con él, y me acuerdo que su primera acción, porque fue una acción performática, la primera clase fue lanzar un libro. Lo lanzó de un extremo al otro, ¿no? No contra ustedes, sino no contra nosotros, que lo merecíamos sin duda, porque leíamos poco, pero lo lanzó, y claro, entonces de esa manera empiezas a hablar de literatura, desacralizando la literatura, claro, el objeto libro, y te permitió acercarte a la literatura con más libertad. Claro. Para mí eso fue fundamental. Y ya a partir de allí, mi ritmo de lecturas que tenía, creo yo, como cualquier otro universitario, claro, se multiplicó, y es en ese momento, casi en el cual no te das cuenta, donde cruzas la frontera, donde de lector quieres tú también, claro, escribir. En mi caso, bueno... O sea, recién en la universidad empezaste. Recién en la universidad. Antes, digamos, en el colegio haber escrito poesía, como todos. Claro. O sea, que alguien me diga que no he escrito nunca poesía, sí, claro, no lo creo. Alguien ha escrito poesía, alguna canción. Sí, claro. Y es más raro encontrar a alguien que desde el colegio escriba cuentos, por ejemplo. Sí. Bueno, entonces ya en la universidad lo tomé un poco más en serio, pero claro, estaba con un entorno de gente que iba a ciencias, sí, claro, así que llevé, me acuerdo, un taller de creación literaria en el Museo de Arte de Lima, y de ahí coincidí con amigos. Ahí, por ejemplo, estaba también Esteban Tais, por ejemplo, sí, ¿no? Claro. Entonces nos hicimos grandes amigos, y con otros más, y de ahí, bueno, también por la actividad de Iván Tais, por su presencia que ya tenía, siendo bastante joven él, en el circuito literario de los 90, digamos que mi aprendizaje quizá también fue más rápido. Claro. Y luego, bueno, con otros amigos, otros profesores, ya en la universidad, ya una vez estando en letras, Luis Jaime Cisneros fue por también fundamental, y todos los otros profesores que tuve en ese momento. Y de allí ya creo que con una velocidad poco frecuente ya estaba de alguien que quería enterarse un poco de literatura. En un par de años ya estudiaba literatura, ya publicaba revistas literarias, había publicado algunos cuentos y tenía claro que eso era lo que yo quería hacer. Y me mencionas, yo me acuerdo cuando yo empecé a escribir también, y le pasa a muchos que empiezan a escribir, algunos más temprano, pero siempre con el
como que esta idea de que escritura es una cosa solitaria, ¿no? Y que te sientas y tú solo, a diferencia pues de hacer cine o qué sé yo, que son cosas más grandes, o música. Pero lo que dices tú, y a mí me pasó igual, y creo que a la mayoría de personas siempre, o sea, siempre tiene mucho que ver la gente con la que te rodeas, ¿no? O sea, creo que al final termina siendo también una cosa comunitaria y hasta gregaria, ¿no? O sea, la cantidad de gente que te va metiendo, ¿no? O sea, como tú dices, si no hubieses conocido a Iván Tais o todas estas personas que escribían a tu alrededor, quizá tu aprendizaje hubiese sido más lento, ¿no? Hubiera sido distinto. Claro. Porque ya el cuestión de tiempo, eso es bastante relativo, sí, claro, con lo que tiene que ver con el aprendizaje en sí, pero hubiera sido distinto. O sea, si hubiera estudiado de repente literatura en San Marcos, hubiera tenido quizá otra visión, claro, o otra propuesta. Yo estoy convencido que sí, tu entorno, como lo que estás mencionando, claro, te afecta de una manera, o te estimula, para bien, claro, o para mal. En mi caso fue muy estimulante. Además, en esa época también compartía aulas con Lorenzo Elguero, por ejemplo, claro, ¿no? José Donaire. O sea, había mucha gente que ahora ya está publicando, un poco menor también estaba Santiago Roncagliolo, poetas como el Fernando Jara, en fin. El asunto es que te estimulas. Claro. O sea, yo era el que venía de ciencias y ya me topaba con gente que ya tenía incluso mucho más claras que yo. Claro. La carrera literaria. Entonces ya tenías que tenerla más clara. O sea, claro, entonces dije, no, yo también quiero, claro, y leía mucho. Y el hecho de haber participado en talleres de literatura, de creación literaria, también me ayudó bastante, porque era un trabajo bastante riguroso, ¿no? O sea, semana a semana escribir un texto que iba a ser evaluado, comentado, discutido, vapuleado, pero eso te ayudaba mucho. ¿Tú crees mucho en eso, no? En los talleres, ¿tú también dictas? Sí, mira, yo doy talleres desde hace muchísimos años, creo que hace 30 años. Son muy importantes, pero no lo es todo. Obvio, claro. O sea, lo que hace es simplemente te simplifica pasos. O sea, un autor, un poeta, un narrador tranquilamente entra a una biblioteca, una librería, escoge buenos libros, sí, y con cierta guía puede aprender con lápiz y papel, leyendo y practicando, emulando y buscando su propia voz, lo puede conseguir. Pero el taller te lo simplifica, o sea, te habla vamos a hablar de tipos de narrador. O sea, ya en una sola sentada ya te han enseñado los tipos de narradores, los básicos que puedes utilizar, o los tiempos, o determinar tu conflicto, si lo quieres o no lo quieres. O por último, aprender todas esas reglas que luego tú mismo vas a destruir para generar tus propias reglas. Claro. Pero si estás en estos espacios, la base, claro, te ayuda. Y lo otro es que estás con gente que busca lo mismo que tú. Me refiero a los otros estudiantes, no solo la relación que tengas con quien te dé el taller, y te encuentras con jóvenes que también están, como te digo, en la misma búsqueda, comparten lecturas. Hay una suerte, no diría de competencia, porque no se trata de una carrera de caballos aquí en la creación literaria, en la que creo yo que nunca hay ganadores, ¿no? Sí, no. Pero sí hay una alimentación. Retroalimentación, ¿no? Sí, interesantísimo es, claro, eso. Y eso te aporta, y creo, a mí creo que me ha aportado cuando fui estudiante, y trato de repetirlo en mis talleres, ¿no? Pero también hay talleres y talleres también. Sí. Hay gente que tiene mala experiencia en talleres y nunca más vuelve. ¿Cómo un poco no caer en estas? Mira, es mi perspectiva. Sí, claro. Es verdad que hay talleres y talleres. En el Perú ahora mismo ya hay más talleres que antes. Hay varios, sí. Sí, hay varios. O sea, sin haber un montón, pero... Sí, exacto. O sea, no es Argentina. No, en Argentina hay un taller con cada... Sin embargo, yo creo que un taller tiene que tener como una estética del tallerista. O sea, digamos, emulando al maestro, claro, a los maestros. Sócrates, claro, o sea, o en la época, o para los pintores, por claro, ejemplo. Es decir, el maestro te va a enseñar una estética. Claro. Su estética, buena o mala, pero tiene una línea. Y luego está en cómo maneja quien lleva el taller, no para que tenga la clase contigo te emule, o sea, que escriba igual que tú, sino para, siguiendo esa estética, hasta por contraste, por ruptura, claro, encuentre su propia voz. O sea, lo más complicado para saber transmitir y enseñar a alguien que va a un taller es que encuentre su propia voz. Claro. Eso creo yo es lo fundamental. No solamente es dar técnicas, herramientas, no sé, digamos eso, como digo, se puede aprender en manuales. Pero la idea es cuando ya luego lo confrontas con tu universo personal, es que tienes que descubrir ese universo. Obvio, claro. Es allí cómo sale lo que tienes dentro, lo que te está allí ¿y tratando de arrancarte, ¿no?, en pedazos. ¿Y cómo encontraste tú tu voz, tu propia voz? Mira, en mi caso fue muy curioso porque yo tuve una primera etapa, creo que el taller sí fue fundamental, el que hice en el Museo de Arte de Lima. ¿Quién lo dictaba? En ese momento alguien que ya no publica, o no publicó nunca un libro, se llama Marco Delgado, y creo que fue un buen maestro.
yo leía mucho, por ejemplo, como se lee ahora y se lee siempre, y espero que se siga leyendo, a Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Claro. Pero hay que saber marcar rupturas, o sea, acercarte a esos maestros para saber cuán distinto eres de ellos, ¿no? Y creo que cuando ya tomas distancia y vas encontrando, creo que ahí vas encontrando tu voz. En mi caso es interesante, en esa época, los 90, yo leía muchos autores que para el momento eran los llamados autores del post-boom, que habían publicado 70, 80. Manuel Puig. Sí. Manuel Puig, por ejemplo, Reinaldo Arenas y otros más. Rafael Humberto Moreno Durán en Colombia, ahora que no son tan conocidos algunos. Pero los leía porque ellos como que llevaron la experimentación o el juego de lenguaje y todo un poco al extremo, sobre todo en la década del 70. Entonces a finales de los 80, principios de los 90 me interesaba. Pero mientras yo de alguna manera quería aprender de ellos y escribir como ellos, me daba cuenta que me alejaba cada vez más. Claro, yo lo veía como un error, o sea, no me estaba resultando como, o sea, yo quiero copiar, resulta que hago una cosa distinta. Entonces me di cuenta que allí en esa distinción, en lo que yo supuestamente me equivocaba, en lo que era un error, pero al ver que ese error era como una constante, dije, eso es lo mío, o sea, ahí estoy yo. Claro. Ojo, encontrar su voz no significa que sea garantía del éxito, nada, simplemente que este eres tú. Ya te tocó, saliste con esa cara, con esa nariz, con esas orejas, la asimilas. Pero es mejor saberlo. Y asimilarlo también, porque hay gente que no le gusta, ¿no? Exactamente, aceptarlo. Y que lucha contra eso. Y coincidió con mi acercamiento a las literaturas orientales, en la que justamente la noción de belleza se entiende comprendiendo la noción de lo no bello. No necesariamente lo horrible y lo feo, sino como una complementariedad. ¿No? Las dos caras de la misma moneda. Yang, o sea, que se necesitan mutuamente. Entonces, desde lo que asumes como errores le puedes dar la vuelta, o el otro lado, digamos, de ese error, está justamente una belleza muy personal. Ya tomando conciencia... ¿Cómo descubriste la parte oriental? Porque no es algo que se dicta acá mucho. Pero en realidad... Sí. En la Universidad Católica, digamos la generación que me tocó, sí, nosotros, creo que no solo la Católica, de San Marcos, en muchos otros espacios, sí tenemos más lecturas orientales de lo que creemos. Puede ser, sí. Tenemos más conocimiento, no solo la literatura, la cultura, lo cotidiano, lo japonés, lo chino, está muy presente. Entonces, creo que, por ejemplo, alguien te dice Kawabata, Mishima, o sea, todo el mundo lo tiene leído, o sea, para nosotros es como canon casi. Claro, lo normal. Y luego ya vas explorando un poquito más, y vas a Kutagawa, y vas a encontrar otros autores ya un poco más sofisticados, vas a la poesía, al haiku, que también pues, hemos tenido una poesía peruana influida en algún momento por la poesía japonesa. Watanabe, por ejemplo, que para nuestras generaciones de los 90s, 80s, 90s y en adelante, o sea, todo el mundo ha leído Watanabe, y esa referencia oriental, incluso indirecta, está. Ahí está, claro. Ahí está. Entonces, no es novedad que una influencia oriental pueda estar presente en un poeta o en un narrador. Claro. ¿No? Como te digo, el asunto es cuando ya tomas conciencia de ello y lo vas trabajando, ¿no? Claro. Y es lo que yo, ya teniendo conciencia de ello, ya me involucré más con lo oriental, bueno, al punto en que ahora soy director de un centro de estudios orientales, claro. He estado en Corea, etcétera, etcétera, y doy un curso de cultura oriental en la universidad. Y eso me ha nutrido mucho. La experiencia coreana también, o sea, vivir allá también me nutrió bastante. ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve como 2 años y medio, bastante. A mediados, la segunda parte de los 90s, y me tocó vivir la crisis asiática, para empezar, la que empezó en el 97, fue justo unos cuantos meses después de que llegué, y vi los gestos de solidaridad, de organización de la sociedad, cosa que también lo estamos viendo ahora con el coronavirus. Exactamente, con esta pandemia. Y aprendí mucho de esa cultura, me sentí muy diferente a ellos, en mucho, pero en otras cosas, con lo asiático sí también había ciertas afinidades, ¿no? Y ¿cómo qué? ¿Cuál era qué tipo de afinidades encontraste? Digamos como, por ejemplo, nosotros, bueno, de repente, o muchos de nosotros, no todos, porque no hay que generalizar, claro. Somos hasta cierto punto contemplativos también. Cierto. Entonces, nuestra poesía puede haber, o en la narrativa también, algunos elementos contemplativos, de los cuales no se queda en la contemplación, únicamente en la descripción, sino que le agregamos un elemento que va a realizar un giro, lo que está en el haiku también, claro, ¿no? Claro, o en la poesía narrativa, y de pronto describes un hecho y cambia una frase y le das una vuelta de tuerca, digamos, ¿no? Cosas así, digamos, desde lo estético. Hay una cosa, desde lo estético también, que leí este libro de Byung-Chul Han que se llama Shansai, que es un concepto que es un concepto chino, creo, no estoy seguro, discúlpame si me equivoco, pero que es un poco lo falso, ¿no?
pero lo falso no en el mal sentido, porque ellos no tienen ese concepto que lo falso es malo, sino que por ejemplo, o sea, que nada es realmente verdadero, nada es original. Y por ejemplo, cuando salió Harry Potter allá, empezaron a escribir historias de Harry Potter en China, ¿no? Y eran historias Shansai, ¿no? Como que y me sonó mucho el concepto que nosotros tenemos de lo Bamba, ¿no? O sea, como que, o sea, me parece que tenemos esa no fijeza occidental, o sea, que no somos tan fijos y tan occidentales en... Claro, relativizamos mucho, claro, sin problemas, sin traumas. Exactamente, ¿no? Sí. O podemos aceptar que todo es una ilusión. Que todo es una ilusión, claro, no hay mayor inconveniente. Y estaba pensando en eso de que hablabas de encontrar la voz, y cómo es eso del libro tras libro, porque también hay el problema de repetirse, ¿no? A mí lo que me pareció muy chévere de leer, yo he leído 2 libros tuyos, no somos nosotros, y pasar la historia de un brazo, que estos son la misma editorial, parece muy parecido, pero es muy distinto, por más que igual sean fragmentos y eso, pero no somos nosotros, casi no hay una historia, en cambio historia de un brazo es historias sobre historias sobre historias, como casi como una serie de historias que se van, ¿no? Desenvolviendo, ¿no? Ya, mira, en mi caso particular, ¿qué sucede? Tiene que ver con mi experiencia vital. Claro. Yo nací en el centro, y mi infancia la pasé en el centro de Lima, en el pleno casco urbano, ¿ya? Y luego, bueno, hablo de los 80s, todos los 70s, exactamente, en 1980 me mudo. Digamos como que hay una cierto ascenso social, claro, en la casa. Mi padre, bueno, en fin, le va un poco mejor en el trabajo y logramos mudarnos ya de un departamento a una pequeña casa, alquilada, pero casa al fin. Y eso ya te va cambiando un poco la mirada, sobre todo coincidió con el paso de la infancia a la adolescencia. Pero para mí, mi experiencia en el centro de Lima fue fundamental, porque crecía en un espacio en el cual yo lo sentía mío, pero al mismo tiempo también lo sentía ajeno. Claro. Es decir, todo lo que ha vivido, todo lo que ha pasado, este centro, el centro de Lima, o sea, toda la historia que hay allí, o sea, ves un portón y te imaginas pues por cuántos siglos en realidad, claro, esos portones antiguos han sido tocados, cuánta gente ha atravesado esos umbrales, y las realidades, las vidas que han tenido. Entonces, yo sentía, por otro lado, estamos hablando de los 70s, también como que toda esa euforia sesentera, ya los 70s, para los 80s, como que ya se estaba diluyendo. Sí. Sentías como que estabas llegando al final de una fiesta, ¿no? Como claro, cuando llegaste tarde a tu gran fiesta y ya simplemente, o ya se fueron, o queda simplemente la gente tirada por el piso y ya se divirtieron los otros. Tú no. Entonces tenía yo esa sensación. Y era algo que estaba dentro de mí y que fui creciendo en los 80s y ya tengo esta experiencia literaria, pero entonces como que en mí estaba por un lado lo que era el casco urbano, el centro de Lima, pero al momento de llevarlo a la literatura yo no lo quería llevar con esa línea, por ejemplo, tipo del mismo Ribeiro o luego Osvaldo Reynoso, es decir, Vargas Llosa, esos referentes yo no los quería manejar de esa manera, porque mi lenguaje no iba de esa manera, o sea, no había una relación entre mi tema con mi lenguaje, en ese momento, cuando empecé a escribir. Entonces, por eso es que mis primeros libros son, de alguna manera, la referencia al espacio no son tan marcadas. En Habitaciones, no es que mi primer libro sea en el 93, menciono Lima, pero podría, según yo en ese momento, podría ser otro espacio. Claro. La sorpresa me vino después cuando lectores extranjeros que han leído Habitaciones me dicen, qué bien, me encanta ese espacio que describes de Lima. Claro. Y según yo me estaba alejando de Lima. Claro. Entonces, ¿qué sucede? De lo que me estaba alejando, en realidad, no era de Lima, sino de una mirada de Lima. Claro. De una única mirada, además, impuesta como un canon de cómo tiene que mirarse Lima y cómo tiene que narrarse Lima. De eso es lo que me estaba distanciando. Pero Lima siempre ha estado en mí. Pero también es verdad que con una fuerte carga, podríamos decir, literaria. O sea, mi otro espacio, además de Lima, ha sido los libros. Claro. Entonces, muchos de mis otros libros han sido metaliterarios. Sí, claro. Entonces, digamos, como que ese es el universo que he ido creando, paso que daba, acompañado con un libro de alguna manera, o personajes, escritores, visiones, estéticas. Y por eso, creo que el sumum de esa experiencia está en lo que has leído, No somos nosotros. Sí, claro, ¿sí? Sin duda. Pero en el siguiente libro yo ya justo coincidió con mi vuelta a Lima. Yo he vivido 10 años en Francia, y con mi vuelta a Lima, deambulando por las calles, yo vivo en Jesús María, caminando por Jesús María, caminando por Magdalena, caminando nuevamente por el centro de Lima, yo tenía en ese momento ganas de contar una historia que me permita una reconciliación con mi espacio urbano. Pero ya asumiendo que, bueno, ya con los años y con los libros que he publicado, que quizás ya
pueda ofrecer otra mirada de Lima. Hablar nuevamente de Lima, ya de Lima, con personajes en la ciudad, pero desde mi mirada. Y sin complejos, sin nada. Así lo quiero contar yo. Y por eso es que me atreví además a conciencia evitar las referencias literarias. Además, sí hay alguna referencia que es un guiño para los que conocen mis libros anteriores, porque allí hablo de otros cuentos míos, de mi experiencia como escritor, pero no, algo que no es trascendental para entender la novela. La novela que espero se defienda sola. Pero fíjate que hablo de Lima y ¿qué pongo? Hablo de un personaje limeño, pero que tiene un tercer brazo. Sí, claro. Y ahí ya hay algo distinto, hay algo diferente. Porque también esa idea de las deformidades, de las alteraciones, también era algo que me interesaba mucho desde mi interés por la literatura fantástica. Claro. Desde la literatura fantástica latinoamericana, peruana o hasta la asiática. Claro. Por eso es que yo creo que es aparente, es una ilusión, esa distinción que tú ves entre No somos nosotros, sí, claro. Historia de un brazo. Quizá ahora con lo que te estoy contando, es que ambos justo se han publicado consecutivamente dos extremos. Casi seguidos. Dos extremos. Sí. Tengo otra novela que no ha tenido difusión en Lima, que se publicó en España en el 2008, si no me equivoco, en Bruguera, pero justo, ¿qué sucedió? En el 2008 empezó la crisis en Europa, claro. La crisis económica en Europa, y Bruguera cierra, o sea, una empresa grande, Ediciones B, compra Bruguera y luego la desaparece, ¿no? Con una estrategia espantosa de estos monopolios, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro, este libro que salió, y además que no tenía sucursal en Perú, nunca llegó. O sea, si llegaron unos 30 ejemplares fue por la generosidad de algunos libreros. Claro. Pero lo gracioso es que hubo crítica, porque esos libros desde España los mandaron algunos críticos, pero no había libros, no circuló. Claro. Bueno, en esta novela, que La Tierra te sea leve, sí es un libro que equilibra de alguna manera parte de No somos nosotros y parte de Historia de un brazo. Es más, el enano de No somos nosotros aparece justamente en La Tierra te sea leve con otro nombre. O sea, también Sebastián, pero es un personaje... El enano de Historia de un brazo. Claro, va cambiando de nombres. Claro. Su nombre que utiliza más ahí es Pfeffer. Y luego están las referencias literarias también, claro, que aparecen en No somos nosotros. Justamente ese libro... ¿Y lo escribiste después de no somos nosotros o antes? Antes. Ese libro salió el 2008, lo escribí el 2005. Claro. Empecé a escribirlo. Curiosamente, antes de vivir en Francia. Lo interesante es que hay un capítulo que se llama Memorias de Burdeos, que lo escribí antes de vivir en Burdeos, antes de saber que iba a pasar 10 años y vivir en Burdeos. Había ido allí a un congreso, pasó una historia interesante que se cuente en la novela, que la reediten, los amigos editores interésense, sí, claro, que la reediten en Perú. Y bueno, y luego sucede, y luego en un espacio que luego ya conocí mucho más de cerca, ¿no? Sí, claro. Entonces, de alguna manera todos mis libros están comunicados. De alguna manera hay ese diálogo en ellos. No somos nosotros, creo que también hago referencia a otros libros anteriores, como Mientras huye el cuerpo, también hago un poco referencia, ahí se hace referencia a la novela anterior. En fin, que puede sonar esto laberíntico, pero lo que revela es que no necesariamente busco esta comunicación entre mis libros, pero no de una manera, si quieres, consecutiva, lineal, un progreso, no sé, sino más bien laberíntica. Creo que es claro, el adjetivo que le corresponde. O sea, claro, cuando empiezas a escribir un libro tienes en mente todo lo que has escrito, o sea, hay una cosa ahí, sí, pero no es que me voy a separar de o quiero hacer un salto de calidad o de tema, ¿no? Es como va surgiendo naturalmente. Exactamente. Borges decía eso, ¿no? Porque al final todos los libros se mezclan, ¿no? Sí. O sea, al final todos efectivamente. Y pueden decir que se lo escribiste después, y sí, todo se mezcla, ¿no? Sí, es más, hasta he tenido ganas de reescribir libros ya publicados. O sea, claro, pero esto puede ser un ejercicio interesante. Un remake de mí mismo. Eso puede ser un ejercicio interesante, ¿no? Como un remake, ¿no? Como que hacen eso en las películas. ¿Y cuándo empieza tu fascinación por los microrelatos? Que también has tenido un taller, ¿no? Sí. Sí, en realidad vino... va junto con mi escritura, o sea, desde el principio. Mi primer libro, Habitaciones, son relatos cortitos, o sea, hay uno de media página, sí, claro, 2 páginas, todos son... Lo que pasa es que en ese momento, cuando se publica en el 93, aquí en el Perú sobre todo no se hablaba mucho del microcuento, microrelato, la minificción, no era un término que se utilizaba, pero ya lo practicaba en realidad, porque si hablamos de la tradición latinoamericana, se practicaba desde los modernistas, sí, pero tampoco lo llamaban de esa manera. Ya desde los 60, 70, ya en los 80 es donde hay una mayor conciencia de lo que es el microrelato, y hay investigaciones, y hay artículos al respecto, con congresos.
Y es allí que, bueno, los monterrosos, que él mismo se viene a dar cuenta, mira, esto se llama microrelato, pero de hecho su famoso microrelato, El dinosaurio, aparece en un libro con relatos mucho más amplios, claro. ¿Ya? Porque no había esa idea de publicar un libro completo de microrelatos. Algunos autores que la captaron con mayor prontitud y empezaron a escribir la prosa breve. El mismo Borges también, ¿no? Claro. Cuando hace su antología de historias breves, entonces ya... pero realmente extrayendo también de otros de textos mucho más amplios, ¿no? Por ese interés de ir fagocitando otras literaturas. Y bueno, hay esta escritora argentina posterior, o sea, ya que debe ser, no sé si de tu generación, un poco menor, Ana María Schwan, ¿no? Que ella sí publica microrelatos constantemente. Es que ella ya es de una generación, ella empieza, en principio, que era es una de las autoras del post-boom, que la conocí primero por sus novelas, ¿no? Sí, también tiene novelas. Y luego ya empecé a acercarme a su microficción, y que me fascina, que me encanta, y que salió además de Argentina, en el sentido, empezó a ser más conocida fuera. En España, la editorial Página de Espuma publica una edición completa. Tienes una grandaza. Sí, y luego saca sus otros libros, acaba de publicar otro libro, Guerra, o La Guerra, no recuerdo muy bien ahorita el nombre exacto, una edición argentina, una edición española. Entonces es una autora que de la cual uno aprende, ¿no? O el primer y único libro de microficción de Fernando Iwasaki, A Jugar Funerario. O sea, ya podemos hablar de una tradición de la microficción latinoamericana. ¿Y qué es, aparte de la extensión, o sea, qué es un microrelato a diferencia de un cuento? Digamos que es una práctica literaria trans, digamos, ¿no? Es decir, es un texto breve, narrativo, pero que en el fondo se siente poesía, digamos. También, ¿no? Sí, porque por ejemplo el dinosaurio siempre se ha visto como un cuento. Sí. Muy pocas veces yo he escuchado que lo definen como microrelato, pese a que es el más microrelato de la historia. Pero, o sea, claro, pero también he leído microrelatos de Ana María Schwab, por ejemplo, otros textos incluso el Dominical tuvo una época un concurso, no sé, tú estuviste, creo que jurado de la primera versión, que tienen hasta un poquito de, no sé si, o sea, hasta reflexión, ¿no? O sea, no hay esa cosa, una historia necesariamente. Es que en realidad es un género híbrido. Claro. Ya, es un género camaleónico. O sea, lo que hace es va tomando formas de otros géneros, como el aforismo, como el ensayo. O sea, un microrelato toma la forma de un aforismo, ¿no? No es que los aforismos por sí sean microrelatos. No, eso hay que ir aclarando. Simplemente que este género camaleónico vio el aforismo, toma el aforismo de una nota periodística, toma una nota periodística, toma esa forma, de un poema, de una receta médica, de un código tributario, código penal, un artículo, igual, o va tomando la forma de un cuento también. Y te cuenta una historia con inicio, conflicto, nudo y fin, total, ¿no? Y luego, claro, los investigadores se dedican pues a tratar de darle una definición mucho más clara, pero siempre serán intentos porque, como digo, al ser un género camaleónico, no es tan fácil de agarrar. Y lo cual está bien, le da mucha libertad. Claro, le da mucha libertad y lo hace escapar un poquito también del canon y de la... Porque a veces tenemos una tradición muy fija y esto se sabe, el microrelato como que se escapa, ¿no? Yo que doy talleres de microficción, digamos, doy ciertas reglas, ciertas normativas, digamos, pero desde el principio le digo que luego es para hacer lo que les dé la gana, lo hago yo, ¿no? Eso siempre pasa, tú puedes decir, haz esto, o sea, dar parámetros y viene alguien que lo rompe y dice, bueno, acá funciona, ¿no? Claro. O sea, acá lo rompiste todo, pero funciona. Exactamente. Y está genial, pero es bueno tener los parámetros para saber cuándo romperlo, ¿no? Y ahora decías que estás enseñando en la Católica, estás en el Centro de Estudios Orientales, ¿y cómo vas un poco en ese ámbito de enseñar, investigar, porque también viajas para dar conferencias, no solo como escritor, y escribir, ¿no? Que es algo que se hace bastante. Es que también podría decir que también soy camaleónico. Claro. Es decir, porque hay momentos en los que tengo que asumir una postura del director adjunto de un Centro de Estudios Orientales, como relaciones con las embajadas asiáticas en el Perú, o viajar como representando a la Universidad Católica para estos eventos, dando conferencias. O sea, está esta imagen de administrativo, de orientalista, luego de profesor, también he enseñado introducción a la teoría literaria, y luego los talleres de creación literaria, y como escritor, digamos. Tengo que ir un poco dividiéndome, pero lo llevo bien, o sea, me divierto. Lo importante es pasarla bien. O sea, en cualquiera de estos ámbitos, lo importante es, si la paso bien, genial. ¿Y los ves como parte de lo mismo también, o no? Sí, es que de alguna manera
por ejemplo, cuando hago estos viajes, para hablar de un tema sobre Asia, la cultura asiática, trato de vincularlo con el Perú, con su tradición literaria. A veces depende de la invitación de mi propia creación, o si me invitan estrictamente como escritor, también aprovecho para hablar de lo asiático. Es decir, dependiendo de la razón por la cual me inviten, aprovecho para hablar de lo otro. Claro. Hablo de todo. Claro, eso es interesante. Y bueno, y creo que eso también les gusta porque es un plus, digamos, ¿no? Por una misma invitación tienen a triple tema. Bueno, creo que estamos bien de tiempo. ¿No? Si estamos bien de tiempo, sí. Ya. Bueno, no, quería... no, estábamos hablando de esta... esto que decías, estos mundos que los manejas bien, y uno de ellos es profesor, y también estás muy metido en la católica con colección Underwood, o sea, estás enterado y leyendo cosas. ¿Cómo ves un poco los nuevos movimientos? En narrativa, sobre todo, ¿no? Sí. Y eso que me faltó mencionar también, que por ahora lo hemos parado un poco con el programa de fantasía literaria. ¿Verdad? Con Katy, sí. Con mi novia, y que nos hemos divertido, pero horrores. Un montón, sí. Como te decía, el principio es pasarla bien, entonces nos hemos divertido. Por ahora ya volveremos, ¿no? ¿Sí? Me pregunta sobre cómo veo la nueva escritura. Mira, justamente ahora, por un proyecto personal, estoy leyendo la narrativa joven, ¿sí? Y veo cosas muy interesantes, cosas que me sorprenden. Me voy a aventurar. Dale, porque todavía me falta tener el corpus bien definido de lo que se está publicando, ¿no? Pues he estado leyendo cosas que se publican en Lima, en Arequipa, Hilo, Moquegua, Trujillo, Piura, Iquitos, etcétera, etcétera. Porque siempre dicen que uno cuando habla de literatura solo habla de Lima, No, acá sí estoy leyendo a gente de otras partes. Pero noto varias coincidencias. Una de ellas que me sorprende es, hay algunos narradores, ¿sí? Narradoras, hombres y mujeres, que tienen un lenguaje coloquial, ¿sí? Pero ojo, pero no con la coloquialidad de los años 60, 70, claro, como un Reynoso, no, sino ya el mismo narrador, hasta el mismo narrador omnisciente, digamos, que todo lo ve, todo lo sabe, también es un joven de barrio, de esquina, que está contando su historia con la misma jerga, con el mismo lenguaje, ¿ya? Eso me llamó la atención. O sea, digamos, se nota un aprendizaje, por lo tanto, de porque la narrativa. es cierto, ¿no? Hay esta como que tradición discreta, ¿no? De que el narrador escribe siempre. El narrador es como el escritor. O sea, una formalidad. Tiene un lenguaje perfecto. Exacto. Y si se mete por ahí como en Vargas Llosa, ¿no? Diferencias claramente cuando habla un personaje, cuando mete una lisura, un coloquialismo. Pero siempre hay un lenguaje estándar. Sí, claro. Ahora en ellos no. Noto como que fueran dos amigos que se encuentran en una esquina y uno le cuenta una historia al otro con ese mismo lenguaje, lo cual me llamó la atención. Otro elemento es que ya no están tan preocupados por esa estructura del cuento convencional de inicio, un conflicto y el desenlace. No, es más, puede haber un conflicto hasta diluido, digamos, no muy sutil, que esto puede haber una influencia hemingwayana, ¿no? Carveriana, en fin. Pero no hay esa preocupación. En algunos puede haber y en otros no. Luego, pero sí he encontrado, por otro lado, hay autores que sí con un lenguaje, pero impecable, sumamente preocupado por la estructura, buscando imágenes poéticas, pero que no redunden ni haga una carga lírica que arruine lo que está contando. También hay mucha sutileza, no necesariamente de un conflicto claro, pero con esa atmósfera lírica, pero controlada, te está diciendo, pero aquí está pasando algo, lector, algo te estoy contando sumamente fuerte. Incluso puede pasar en Lima, puede pasar en Ñaña, puede pasar en Chaclacayo, pero a pesar de que los referentes son reconocibles, no hay una preocupación de hacer pues una topografía del espacio. No hay esa intención. Y eso me parece también interesante. Yo me dan autores allí que me han llamado la atención. Y luego también hay otro tipo de autores y autoras también, sobre todo autoras, que les interesa mucho lo fantástico. Es cierto. Pero es en Argentina también. Sí, pero lo fantástico no desde el lado, digamos, influencia cortasariana, que va hasta digamos, que es lo que de Borges y todo, que puede haber influencia, de hecho, pero juega ahora más con los referentes que... De ciencia ficción. El cine, claro.
todo lo que es ciencia ficción, terror, Sí, claro. zombies por aquí y por allá. Se nota una influencia además cinematográfica, de series. O sea, Tarantino está en muchos de estos jóvenes escritores. Y se percibe, hemos visto, esto es muy Tarantino, pero ahí está, y se nota, esa es su referencia, ¿no? Lo cual me parece que está bien. Genial. Y veo toda esta gama, que ahora, como te digo, me estoy aventurando. Claro. Hay que ver, hay que tomar distancia también. Y estos son sus primeros libros también. Claro. No, sí, pero también sin duda tiene que haber un efecto, o sea, esto en poesía se ve también, o sea, el efecto del internet, o sea, hemos pasado de la cultura del zapping a la cultura del escroleo, ¿no? O sea, hay como que más, me parece, en los narradores que he leído, que tampoco he leído tantos de los jóvenes o nuevos, esta cuestión más de ir por el fragmento, ¿no? De cortar más rápido, de mucho juego con los cinematográficos. Pero creo que el discurso fragmentado sí es casi una constante en la poesía también. Sí, claro. En poetas pueden estar hablando de cualquier tema con diferente influencia, urbana, asiática, lo que quieran, pero hay una fragmentación, hay un corte. Y sobre todo que hay una conciencia de ese corte. Obvio, claro. Y hay una conciencia de ese corte, no lo veo y también hay mucha, creo que, o sea, ya no hay, hablabas del profesor que tira el libro, o sea, ya no hay esa sacralización tanto, eso seguro que siempre hay, siempre se mantiene en algunos lados, ¿no? Pero sí hay como que o sea, como que no ensalzar la literatura como algo superior y eso, ¿no? Sino más bien inscribirlo dentro de todos los referentes que hay. Incluso hablabas en cómo los narradores hablan, como que es como que le estoy hablando a mi amigo, ¿no? Ya no hay un respeto exagerado y hasta, ¿no? mítico por la literatura, me parece, ¿no? O sea, creo que la literatura con mayúsculas ya está dejando un poquito de existir, ¿no? Para bien, creo. Sí, para bien. O sea, sobre todo porque aquí creo yo que en nuestra tradición literaria hemos sido muy solemnes. Sí, demasiado. Demasiado solemnes, sí, ¿no? Claro. Lo tenemos acá, por ejemplo, como retrato de Vargas Llosa. Vargas Llosa, no sé la muestra mayor de la solemnidad. Claro. Y lo que queda claro es que no se puede, o sea, por más que admiremos a Vargas Llosa, por ejemplo, ya no se puede escribir como Vargas Llosa. Yo no digo que no se deba. Claro. ¿Ya? O sea, porque cada uno es libre de escribir como quieran, pero me parecería muy sospechoso que ahora un joven narrador diga, yo quiero escribir una novela total, quiero escribir exactamente con todos los modelos referentes a Vargas Llosa. Han pasado más de medio siglo desde su primera novela. Y es que me parecería muy raro, o sea, es como si el mundo no se ha detenido. Claro. ¿Ya? No. A menos que haga una suerte de Pierre Menard, claro. digamos, que utiliza el mismo lenguaje, la misma estructura, pero es otra cosa. Es otra cosa, claro. Cuando hay esa conciencia, eso sí me parece interesante. Y creo que ahora hay mucha conciencia, creo que con lo del internet y eso, o sea, siempre están conscientes de lo que estás haciendo, por eso también hay mucho juego metatextual. Claro, también. Muchos de los que escriben creo que sí hay una mayor conciencia del lenguaje, claro, como herramienta. Eso a mí me interesa mucho como escritor. Claro. No en todos, también percibo que en otros como que el lenguaje no les importa porque se quieren más la historia, la imagen, juegan con la imagen, pero como que no hay todavía una mayor conciencia, incluso o todavía o no la tendrán nunca de repente, ¿no? Puede pasar, pero no les interesa. Pero otros sí, en otros sí percibo eso, ¿no? Y en poesía también. Quería terminar esta conversación, mencionaste a Katy y quería que hables un poquito cómo es, porque ella también está escribiendo y esta relación de ustedes se está yendo han tenido su programa y todo. Sí, y la gente nos escribe, dan talleres juntos. Nos felicitan, digamos que por otro lado el amor también, claro. Digamos que sirve de ejemplo para otros, como que claro. me escriben, yo los veo, yo los sigo, qué bien que se quieren. Yo los veo, ¿no? Cuando dicen yo los veo y qué bien, me gusta verlos que se amen, uno dice, es como que te estuviera pasando algo que no le pasa a los demás. Claro, como que qué raro. Y que claro, como que qué raro, ¿no? Y bueno, transmitimos eso, me parece genial porque es lo que sentimos y somos muy creativos también. Claro. O sea, soy muy afortunado de estar con una mujer que viene del ámbito del teatro. Una gestora cultural también de primera, con una capacidad creativa impresionante, que ahora también hace unos talleres, laboratorios alucinantes. Y luego estamos todo el tiempo pensando a ver qué hacemos, qué creamos. ¿Y cómo fue eso? ¿Eso fue orgánico? Fue entre los dos, realmente entre los dos. Hay gente que, o sea, realmente va un juego, un ping-pong, claro. Es un ping-pong. Porque, por ejemplo, yo no tengo formación actoral, pero digamos siempre he sido en lo familiar, en lo íntimo, muy payaso, digamos, pero cosa que en la universidad siempre me ve muy formal, claro. Sigue el profesor y todo. Pero era porque no tenía como un espacio o el estímulo para que salga, digamos, ese otro lado, digamos. O sea, otra de las tantas facetas que puedo tener. Y con ella, sí, o sea, de una manera muy natural. Y, por ejemplo, Fantasías Literarias originalmente fue una idea mía. Claro. No con las máscaras y todo.
Pero con ella luego, flum, hicimos ya la combinación y ya... O sea, ¿era una idea que tú ibas a hacer solo? ¿O? No. O sea, que me atreví porque lo iba a hacer con ella. Claro. ¿No? Obvio, claro. Entonces, justamente... Además tienes a alguien que te sientes seguro, ¿no? Claro, por supuesto. Para sacar tu payaso interno. Solo no lo hubiera hecho, ni me atrevería, ni para nada. No, pero con ella sí. Claro. Y ahora, en tanto la creación, ella en estos días... no sé cuándo salga un par de semanas, pero es que está teniendo muchas noticias literarias porque ella siempre ha escrito. Claro. ¿Ya? ¿Ha escrito obras de teatro también? Ella ha escrito obras de teatro, ha escrito y también bueno, no ha publicado, pero ha escrito mucho. Pero desde que estamos juntos ya, digamos, también haya asumido, también quiero asumir más mi faceta de escribir, que no la asumía. Y lo asumió y ya está publicando y va a haber sorpresas, todavía no lo puedo decir, pero va a haber sorpresas literarias. Bueno, ya está publicando en varias revistas, en Argentina, en Chile, en algunas antologías, en Ecuador, en España. Acá también en Perú, bueno, en Planeta sacaron, formó parte de un colectivo con Victoria Guerrero, Giovanna Polarol, con autoras importantes, Carmen Ollé. Y ahora está trabajando en un libro de ficción que va a salir muy pronto. Claro. Todavía no puedo decir editorial ni cuándo, pero ya hay un trabajo literario allí de años que he estado puliendo, ¿no? ¿De años antes de conocerte o de años, o sea, por ahí? Un universo de antes de conocerme, pero que ¿Y cómo es eso ver, o sea, cuando ella te ve actuar entre comillas, pero actuar en fantasías literarias, o tú la ves sacar este lado, cómo se siente desde el punto de vista de pareja, ¿no? Porque es que, mira, o lo ves como algo natural. Es que justamente creo que es eso. No es que yo no veo en ella una actriz que escribe, ni ella ve en mí a un escritor que puede actuar o ser performático, digamos. Claro. No nos vemos así. Claro. No, digamos que asumimos que como seres humanos todos tenemos distintas facetas. Claro. ¿Ya? Y que depende de los estímulos, de las circunstancias, en este caso un estímulo sentimental, fenomenal, maravilloso, ha propiciado que esas facetas se puedan dar de manera simultánea. Claro. Entonces ella puede actuar y puede escribir y puede hacer un programa para hablar de literatura, y yo puedo hacer exactamente lo mismo. No tengo la formación como para salir a escena, porque se necesita otra formación. En el caso de ella es que sí ha tenido una formación actoral y una formación ya literaria, ¿no? Entonces eso lo ha permitido, en el caso de ella, pues salir en teatro, en tele y publicar un libro de ficción. O sea, yo creo que eso es bueno también yo ahora me refiero al caso peruano, de no estar segmentando a las personas como tienes tal oficio, solo es bueno en tal oficio. Es algo también muy típico hoy en día, ¿no? O sea, creo que la gente, los millennials, hacemos de todo, ¿no? Claro, o sea, como que tú estás en este programa, eres poeta, es muy bueno. Y una cosa no tiene por qué cancelar la otra, ¿no? Pero antes como que había esa idea. Digamos, sí, claro. Y hasta además había esto de clásico de Bourdieu, había campos muy respetados y campos como que el literato no va a ser un programa de televisión. Sí. Quizá el músico, pero el músico de cierta música, no el clásico. Fíjate, cuando yo empecé a publicar, me acuerdo que algunas primeras reseñas decían: el profesor universitario ha publicado un libro de cuentos. Después ponían el profesor y escritor, y en algún momento se invirtió el escritor y profesor universitario. Ya. Pero no tiene que haber esa necesidad de hasta Ricardo Zumalabia ha hecho esto ahora. Claro. Mañana hará otra cosa. Y Katy Serrano. No, y cuando esté en la universidad en Corea te van a poner el profesor, especialista, ¿no? Claro, o sea, pero cuando vas ahí no dejas de ser un escritor, no dejas de sacar cosas en fantasías literarias, o sea, igual ninguno cancela al otro, ¿no? Sí, eso es cierto, ya me ha pasado, cosa que no me pasaba antes. Voy a un evento asiático, académico, y me dicen: usted escribe ficción y todo, y les gusta. Claro. ¿No? Y por otro lado, me presento como escritor de literatura, y me dicen: usted está vinculado con la enseñanza, con el medio, con lo académico. Y sí, ya ahora son otras épocas en las que hay cosas buenas, hay cosas terribles también que nos toca vivir, pero todo eso nos nutre, ¿no? Claro. Y yo, que además con Katy Serrano, pues digamos, ahora podemos estar en una feliz cuarentena. Sí, claro. Y quería... no sé si viste la película Historia de un matrimonio de esta que sí, la vi. Y que el director está casado o no casado, pero es pareja de la directora que hizo otra película, Little Women y no sé qué. Y ellos hablaban en una entrevista de que cuando crean
O sea, de que cuando están haciendo las películas, no es que, porque les preguntaron qué pensó tu pareja cuando le presentaste tu película, y dijo, nunca se la presenté por primera vez. O sea, como que siempre está ahí. O sea, y eso pasa cuando ustedes escriben, como que están metidos en el proceso del otro, o cada uno tiene su espacio y hay un momento en que dices, mira, ya terminé mi libro, ¿qué te parece? Mira, eso ha sido también una suerte de aprendizaje. Es interesante, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de ella, como viene una formación actoral, el trabajo suele ser siempre colectivo. Entonces siempre, claro, están enfrentando su progreso ante los demás, para que digan, va bien, no, sugerencias, ¿no? O hay un director, digamos, que va diciendo. En el caso de ella, bueno, sigue ese proceso y me pregunta y leo su avance, pero no solo yo, también se lo entrega a personas amigas de ella, gente muy cercana, gente que ella quiere, y le dan otros feedback, ¿no? Pero es su método de trabajo. El mío, fíjate que era más encerrado. O sea, yo no mostraba nada. Hasta que acá. Es más, como una suerte de cábala y no mostraba. Pero eso era antes. Ahora no, ahora ya también ya estoy mostrando. Ya estoy mostrando, le estoy leyendo algunos textos. Pero son procesos, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Pero, por ejemplo, es interesante. Cuando escribí Historia de un brazo, allí sí hubo una manera de compartir, pero diferente, que me ayudó a escribir la novela. ¿Cómo? Primero, escribía a mano. Lo escribía a mano, capítulo a capítulo, pero y decíamos en broma, como que ella me encerraba, era simplemente que me decía, anda a tu estudio y escribe, y lo cual tenía yo que hacer, yo quería hacerlo, entonces me ponía a escribir, pero una vez que terminaba, le contaba lo que había escrito, no lo leía lo que había escrito, sino se lo contaba. ¿Y qué sucedió? Que eso me dio un registro oral, o sea, me ayudó en la oralidad de la prosa, digamos, de lo que acababa de escribir. De tal manera que al día siguiente, cuando volvía al cuaderno, ya volvía con un registro oral para llevarlo a la prosa. Por eso es que en Historia de un brazo es una novela donde se percibe un poco de distinciones frente a los libros anteriores, porque además de que hay solamente historias dentro de historias, también es una suerte de casi con cierta oralidad. Oralidad, claro, además le están contando, o sea, no, nadie está leyendo nada. Los mismos personajes están contando historias. Entonces, eso creo que se trasladó o aparece allí desde esa oralidad, desde esas conversaciones que tenía con Katy, ¿no? Como ves, en ese libro en particular ha tenido ese proceso y en los otros pueden ir cambiando también, ¿no? Bueno, Ricardo, creo que ahí lo dejamos. Creo que es una buena y positiva nota donde dejarlo. En serio, muchísimas gracias. A ti. Ya saben, Historia de un brazo está disponible acá en librerías. Somos una bella librería. Sí, quiero agradecer muchísimo a Ibero. Estamos en Ibero Larcomar. Agradecer muchísimo por su hospitalidad. Agradecer a Ricardo y terminar, como siempre, Somos Libros. Seámoslo siempre. Gracias, Ricardo.